CAPITULEO 3, la verdad. 1. El ente y la verdad. El concepto de verdad se atribuye principalmente a los juicios del entendimiento, así decimos que una persona ha dicho la verdad, que una afirmación es verdadera, etc. La verdad pertenece, pues, a los actos de la inteligencia que se conforman a la realidad y la expresan fielmente. Es verdadero un juicio cuando afirma que es, lo que es, y que no es, lo que no es. Pero la verdad del entendimiento depende del ser. Si es verdadero el entendimiento que se adecúa a las cosas, es claro que la entidad de éstas y su aptitud para ser captadas por la inteligencia es algo previo, fundamento y medida de la verdad. En otras palabras, no sería verdadero el entendimiento que se conforma a las cosas, si éstas no tuvieran en sí mismas su verdad, la verdad del ente o verdad ontológica. En este sentido, afirma Santo Tomás que, Veritas supra ens fundatur, nota 1, de Eveniate, Q10, A2, A3. Fin de la nota. O, como dice San Agustín, lo verdadero es verdadero en la misma medida en que es ente, nota 2, de Everara Ligio Uni. C36. Fin de la nota. La verdad se fundamenta en lo que las cosas son. 2. La verdad, propiedad trascendental del ente. El fundamento de la verdad del conocimiento es, pues, la verdad ontológica, la que pertenece al ente en cuanto tal. La verdad se identifica, así, con el ente, y le añade una relación de conveniencia a un intelecto que puede comprenderla. Se trata de una propiedad trascendental, como por ejemplo la bondad, que añade al ente la razón de apetecible. La verdad de las cosas, verdad ontológica. El ente es verdadero en cuanto es inteligible, en el sentido de que posee una aptitud esencial para ser el objeto de una intelección verdadera. La inteligibilidad corresponde al ente en cuanto tiene que ser, pues el ser es la raíz de toda inteligibilidad, entendemos lo que es, y lo que no es, no puede saberse. Por esta razón, en Set Verum Convertuntur, el ente y la verdad son equivalentes, cada cosa, en la medida en que tiene que ser, así es cognoscible, y como el bien se convierte con el ente, del mismo modo la verdad, nota 3, Tomás de Aquino, Súmeme a Theologiae, y, Q16, A3, C. Fin de la nota. Los entes más perfectos son, por eso, más inteligibles en sí mismos, como de la luz más intensa se sigue una mayor visibilidad, aunque, por la imperfección propia del entendimiento humano, lo más inteligible en sí, Dios, resulta más difícil de entender para nosotros, de modo semejante a cómo la luz del sol ciega la vista. De aquí se desprende que cada cosa es cognoscible en cuanto está en acto, y no en cuanto está en potencia. Las cosas se entienden por sus actos, concretamente, por su acto de ser, por su forma sustancial y por sus accidentes, formas accidentales. En cambio, la potencia se puede conocer solo por su proporción al acto. Captamos que Pedro puede correr, con relación al acto de correr, y la materia se capta en tanto que es sujeto potencial de la forma. Conocemos la materia prima de los entes corpóreos, en cuanto materia del oro, de la plata, etc. Relación de la verdad con Dios y con el entendimiento humano. Dando un paso más, podemos decir ahora que los entes son verdaderos en distinto sentido, según se relacionan con el entendimiento de Dios o con la inteligencia humana. Las cosas no se dicen verdaderas sino en cuanto están adecuadas a un entendimiento. Las cosas naturales se constituyen entre dos entendimientos, y según la adecuación a cada uno de ellos, se dicen verdaderas en diversos sentidos. Según la adecuación al intelecto divino, son verdaderas en cuanto cumplen aquello para lo que han sido ordenadas por la inteligencia de Dios. Respecto al entendimiento humano, son verdaderas cuando tienen la capacidad de originar una estimación verdadera. Por el contrario, se llaman falsas las cosas cuya apariencia no corresponde a lo que son, o al modo en que son. 4. En este segundo sentido llamamos falso, por ejemplo, a lo que, dando la impresión de ser oro, no lo es realmente. De esta doble relación se siguen las siguientes consecuencias. A. La verdad de los entes es fundamento y medida del entender humano. Las cosas conocidas miden nuestro entendimiento. Como afirma Santo Tomás, cualquier ente se conoce en la medida en que está en acto, y por eso la actualidad de cada cosa es como cierta luz interior a ella. Nota 5, In de Causis, Let. 6. Es esa luz interior el ser, en último término lo que la hace verdadera e inteligible. Por eso,
la relación de los entes a la inteligencia del hombre es simplemente de razón, porque las cosas no adquieren una nueva relación, real, al ser entendidas por el hombre, y no son verdaderas según que las conozcamos o no, sino que, al revés, es nuestra inteligencia la que depende de la verdad ontológica, con una dependencia real. La verdad que se dice de las cosas con relación al intelecto humano, para las cosas es algo en cierto modo accidental, porque supuesto que no existiese ni pudiese existir el entendimiento del hombre, las cosas seguirían permaneciendo en su esencia. Pero la verdad que se dice de ellas respecto al intelecto divino, les está inseparablemente unida, pues éstas no pueden subsistir sino por el entendimiento de Dios, que las produce en el ser. Nota 6, Tomás de Aquino, de Eventate, Q1, A5, C. Fin de la nota. El ente, pues, no se reduce a inteligibilidad humana, en contra de lo que sugiere la célebre sentencia de Berkeley, esi est percipi, ser igual a ser percibido. El giro operado por la filosofía de la conciencia consiste precisamente en esto: en lugar de aceptar que el ser es el fundamento de la inteligibilidad del ente, pretenden que la inteligibilidad sea el fundamento del ser. Por eso, el idealismo no habla de cosas sino de objetos de conocimiento. El objeto, en este sentido, es lo que está enfrente del sujeto, pero no tiene por qué ser algo que rebase la esfera del pensamiento. Por este camino, la verdad ya no es adecuación del entendimiento con la cosa, sino más bien conformidad con el objeto, en última instancia, adecuación del pensamiento consigo mismo. B. La verdad de los entes creados se fundamenta en la inteligencia de Dios. Lo inteligible creado guarda con el entendimiento creador una relación real de dependencia. Las cosas son medidas por el entendimiento divino, en el cual se encuentran como los artefactos en la mente del artífice. Es decir, la verdad de las cosas está predeterminada en la mente de Dios, como en su causa ejemplar. De ahí que abrirse a la verdad de las cosas es someterse a Dios. Santo Tomás resume esta doctrina diciendo que, 1. El entendimiento divino es mensurante, pero no medido, mensurans non mensuratus. 2. Las cosas naturales son mensurantes, del entender humano, y medidas, por el entender de Dios, mensurans et mensurata. 3. Nuestro entendimiento es medido y no mide, mensuratus, non mensurans. 1. 3. La verdad en el entendimiento humano. La verdad del entender humano, o verdad lógica, consiste en la adecuación del intelecto a las cosas, adequatio reiet intellectus, de modo que es verdad afirmar que, Pedro corre, si así sucede realmente, y es falso ese juicio si Pedro está quieto. La falsedad, en sentido estricto, solo se da en el entendimiento humano, como un defecto suyo, pues el ente en cuanto tal es siempre verdadero. Podría parecer ontológicamente falso lo que posee las condiciones para inducir al error una moneda falsa, por ejemplo, pero en sí misma, la moneda falsa es verdaderamente lo que es, y posee también las condiciones para ser rectamente entendida. Su falsedad ontológica es accidental, pues no está basada en su ser, sino en su semejanza con otra cosa. El entendimiento humano se ordena de suyo a la verdad, pues la inteligencia tiene la capacidad de conocer las cosas como entes, lo que no pueden hacer los animales irracionales. Pero la adecuación entre la inteligencia y los entes tiene su fundamento último en el ser de una y otros. No es la simple conveniencia entre dos cosas parejas, situadas al mismo nivel, dos realidades de la misma especie, dos hombres, dos caballos, sino la que existe entre lo superior, el ser, y lo inferior, la inteligencia, la que hay entre una cosa y su representación o semejanza, entre la imagen reflejada en un espejo y el objeto que la produce, entre un sello y la huella que deja en la cera. El intelecto verdadero no se convierte físicamente en la cosa conocida, se adecúa operativamente a ella, accidentalmente, en cuanto participa de su ser de un modo que denominamos intencional. Esta capacidad de adecuación procede del mismo ser de los entes conocidos. Si no fueran, no podrían entenderse, y del ser del mismo intelecto las cosas que no tienen entendimiento no conocen intelectualmente. Por eso hay que afirmar que la ordenación del intelecto a la verdad, su apertura al ser, no es algo ajeno al ente, como un a priori del espíritu humano, sino algo que brota del ser, fundamento de la verdad. Esta fundación de la verdad en el ser de las cosas pone en evidencia el desatino de quienes han pretendido en todo tiempo y con justificaciones teóricas diversas fundamentar la verdad en el simple aparecer de las cosas a la conciencia. En la antigüedad Aristóteles refutó vigorosamente esta impostura de los sofistas,
porque nosotros pensemos, decía el estagirita, que tú eres blanco, tú no eres verdaderamente blanco, más bien por que tú eres blanco, nosotros, que afirmamos esto, estamos en la verdad, metafísica, lib. 9, Celu, 1051b. Modernamente, Heidegger ha insistido en que la verdad es apopansis, aparición, el presentarse, de las cosas a la conciencia humana. Algunos sectores de la filosofía analítica, por ejemplo, Strawson, hablan de la verdad como redundancia, la verdad queda reducida al sentido en que dos o más personas coinciden y sobre el que están de acuerdo de antemano. Metafísica. Bibliografía. SANTOTOMASDAQINO, de Veritate, Q1, STH. Y, Q16, A1. Aristoteles, Metafísica, Lib. BV9. J. GARCIALEOPZ, Doctrina de Santo Tomás sobre la Verdad, EUNSA, Pamplona 1967. MGRABMANN. Der Gottliche Grund der menschlichen Wahrheitserkenntnis nach Augustin und Thomas von Aquin, Aschendorf, MU Condieresis en Esther 1924. J. Pieper, El descubrimiento de la realidad, parte 2, La verdad de las cosas, Rialp, Madrid 1974. G. Songen, Sein und Gegenstand. Das scholastische Axiom, en Setverum Convertuntur, EILS Fundament Metaphysischer und Theologischer Spekulation, Aschendorfsche Verlagsbuchhandlung, MU Condieresis en Esther 1930.